Hola, muy buen día tengan todos. Bienvenidos a nuestro Bachillerato Técnico en Desarrollo Comunitario de la Universidad Virtual del Estado de Guerrero en esta unidad de aprendizaje Cultura Digital 1 en nuestra unidad número 4, Herramientas Digitales. Yo soy su docente, la señora Arely Torres García. Bienvenidos. El orden del día que vamos a ver el día de hoy es nuestra bienvenida a la unidad número 4, Herramientas Digitales. El objetivo de la unidad 4, vamos a hablar un poco de la temática de la 3 y vamos a desarrollar los temas de nuestra unidad 4, diferentes métodos, técnicas o diagramas de flujo, elementos para modelar soluciones de manera algorítmica y lenguajes algorítmicos y de programación. Por último, vamos a desarrollar una conclusión. ¿Cuál es el objetivo de la unidad 4? El objetivo va a ser poder optimizar procesos que nos faciliten la comunicación y mejorar la eficiencia en diversas áreas. Explorar las diferentes categorías de herramientas digitales, sus funcionalidades y cómo pueden ser utilizadas para mejorar tanto la vida personal como profesional. Comprender estas herramientas es esencial para adaptarse a la era digital y maximizar su impacto positivo. ¿Qué vimos en la unidad 3? Analizamos la información respecto al impacto que tendremos en las comunidades. Analizamos información como una herramienta poderosa para entender y abordar desafíos que afectan a las comunidades. Exploramos cómo recopilar, interpretar y utilizar datos relevantes para identificar problemas, tomar decisiones informadas y promover cambios positivos. Algunos ya me comentaron en el foro las problemáticas que enfrentan sus comunidades y cuáles serían las soluciones que pueden apoyar mejorar estas problemáticas. Al aplicar técnicas de análisis de información, es posible obtener resultados valiosos sobre aspectos como el bienestar social, la economía local y la salud pública. Entender el impacto de estos datos en la comunidad permite diseñar estrategias efectivas y soluciones adaptadas a las necesidades específicas, fortaleciendo así el desarrollo y el bienestar colectivo. Métodos de diagramación. El uso de métodos y técnicas y diagramas de flujo es esencial para representar y comprender procesos de manera clara y estructurada. Estas herramientas permiten descomponer tareas o sistemas complejos en pasos más simples, facilitando su análisis y mejora. Los métodos y técnicas proporcionan enfoques sistemáticos para la resolución de problemas, mientras que los diagramas de flujo ofrecen una representación visual que ayudan a identificar cuellos de botella y optimizar procesos. En el contexto de la cultura digital, estas herramientas son clave para desarrollar soluciones eficientes y gestionar información de manera efectiva. Todas estas técnicas son las que vamos a desarrollar a lo largo de nuestra unidad número 4. Los métodos de diagramación. Iniciamos con qué es la diagramación. Es una herramienta que permite visualizar gráficamente los procesos dentro de una empresa, de nuestro proyecto o de cualquier trabajo que facilite la identificación de las actividades en conjunto, sus interrelaciones y posibles puntos de ineficiencia o cuellos de botella. El enfoque por procesos ofrece una visión clara de la realidad, presentándola de manera integral, continua y orgánica. El primer paso en la diagramación es definir los límites del proceso que se va a analizar, seguido de identificar los productos que resultan del proceso y los insumos que se requieren. Es importante evitar un exceso de detalle y mantener un nivel de detalle consistente en todo el diagrama, ya que mezclar actividades detalladas en resumidas puede generar confusiones. La diagramación de procesos permite tener una visión global de la organización, ya que expresa gráficamente las relaciones entre las actividades y permite obtener una primera idea sobre los procesos que se desarrollan en la misma. ¿Cuáles son las ventajas de trabajar por diagramación? Nos permite una capacitación de personal en las tareas del proyecto, la verificación del proceso real respecto del proceso diseñado, detección
de actividades o grupos de actividades que reducen la calidad y la productividad y facilitan la coordinación y la comunicación. Y por último, una ventaja muy importante es que facilitan el análisis de opciones de mejoramiento. La capacitación, por ejemplo, al personal de nuevo ingreso o a todo aquel que está iniciando con el proyecto es clave para garantizar que los empleados comprendan tanto su rol como los procesos establecidos en el proyecto. La verificación del proceso real frente al proceso diseñado permite identificar discrepancias y realizar ajustes necesarios. Además, este análisis ayuda a detectar actividades que disminuyen la calidad y la productividad. Es fundamental estandarizar la creación de diagramas para asegurar que todos los involucrados interpreten la información de la misma manera. La diagramación más efectiva incluye palabras y frases comprensibles para cualquier persona. El primer paso en la diagramación es definir los límites del proceso que se va a analizar, seguido de identificar los productos que resultan del proceso y los insumos que se requieren. Es importante evitar un exceso de detalle y mantener un nivel de detalle consistente en todo el diagrama, ya que mezclar actividades detalladas con resumidas puede generar confusiones. Los diagramas. Todos los diagramas deben incluir claramente la fecha de creación o actualización, un número de versión y los nombres de quienes los elaboraron. Es raro que un diagrama sea perfecto en su primera versión, por lo que es común realizar ajustes a medida que se obtiene una mejor comprensión del proceso. Estar dispuesto a modificar el diagrama es clave para lograr que refleje de manera precisa el proceso que se está estudiando o el proceso de mejora continua. En todos los diagramas utilizaremos los símbolos que a continuación se describen. Terminal, círculo elongado. Se utiliza para indicar el principio y el fin de un proceso. Normalmente la palabra inicio o fin es el que se usa en este símbolo. Decisión. Es un rombo que permite alterar la secuencia de un proceso de acuerdo a una pregunta que se escribe dentro del rombo. El flujo toma uno de los dos caminos, si la respuesta es afirmativa o negativa. La continuación natural del flujo debe corresponder a la respuesta afirmativa y para ello hay que elaborar la pregunta de la manera que convenga. Actividades. El rectángulo. Se utiliza para describir las actividades que componen el proceso. Hay que iniciar la descripción de las actividades siempre con un verbo activo y hacer un esfuerzo por resumir con claridad para aprovechar el poco espacio disponible. Esta descripción es un paso crítico en la diagramación y análisis de un proceso. Dirección de flujo. Las flechas. Se utilizan para conectar dos símbolos secuenciales e indicar la dirección del flujo del proceso. Conector. Es un círculo pequeño con una flecha que describe una letra en su interior y sirve para conectar dos símbolos que están en secuencia y en la misma hoja del diagrama. Para unirlos implica cruzar líneas o deteriorar la estética. Siempre son parejas y en ambos debe aparecer la misma letra. Movimiento, flecha ancha. En su interior se describe una actividad que corresponde al movimiento físico de cosas, de un lugar a otro, movimiento entre oficinas, correo, transporte de cualquier tipo, etc. Y el símbolo de documentación, que es el rectángulo con fondo curvo, se utiliza para indicar que la salida de una actividad es información en papel. Puede tratarse de un informe, una carta o un listado de computadora. Esta simbología es la que primordialmente y principalmente vamos a encontrar para poder hacer nuestros diagramas. ¿Cuáles son los tipos de diagramas? Los diagramas de bloques, que este diagrama se elabora con el objetivo de proporcionar una visión global del proceso, representando una secuencia de actividades que describen lo que sucede y el orden en el que ocurre. Diagrama de flujo. Este diagrama no solo muestra la secuencia en la que ocurren las actividades, sino que también incluye un mayor nivel de detalle, permitiendo considerar distintos tipos de actividades y posibles alteraciones en la secuencia. Diagrama de flujo y participantes. Contiene más detalle que los diagramas previos, ya que más de una área puede participar en una misma actividad, lo que permite desglosar cada una de estas contribuciones. Diagrama de relación. Este tipo de diagrama utiliza cuadros para representar a las áreas participantes, mientras que las flechas y textos ilustran lo que se transfiere entre ellas, facilitando la visualización clara de las interacciones y flujos dentro del proceso.
¿Cuáles son las técnicas de modelado algorítmico? El modelado algorítmico es una técnica utilizada para diseñar y representar soluciones a problemas mediante secuencias lógicas de pasos, que permite a los desarrolladores y analistas estructurar sus ideas de manera eficiente antes de la programación. El uso de estas técnicas garantiza que los algoritmos sean claros, optimizados y adaptables a diferentes problemas. ¿Cuáles son algunas técnicas de los modelados algorítmicos? Modelado algorítmico con diagramas de flujo. Utilizan los diagramas de flujo para representar de manera gráfica los pasos secuenciales en un proceso algorítmico, diferentes símbolos utilizados y cómo representan condiciones, decisiones y bucles dentro de un algoritmo. Pseudocódigo y su rol en el modelado algorítmico. El pseudocódigo se emplea para modelar algoritmos de manera estructurada y legible. Este enfoque simplifica la comprensión de un algoritmo antes de implementarlo en un lenguaje de programación. Técnicas de descomposición modular. La estructura de un programa modular incluye un módulo principal que invoca a los demás módulos. Al iniciar la ejecución del programa, el control se transfiere al módulo principal. Y el modelado algorítmico en lenguajes formales. En este enfoque, todas las actividades se desarrollan de manera secuencial, una tras otra, sin que se requiera tomar decisiones intermedias. Esto se organiza dentro de un inicio y un fin, cumpliendo así con la naturaleza finita del algoritmo. ¿Qué es un diagrama de flujo? Un diagrama de flujo de datos, DFD, es una representación que ilustra el flujo de información en un proceso o sistema. Utiliza símbolos estandarizados como rectángulos, círculos y flechas junto a etiquetas de texto breves para indicar las entradas y salidas de datos, los puntos de almacenamiento y las rutas entre los diferentes destinos. Los diagramas son útiles tanto para analizar un sistema existente como para modelar uno nuevo. Al igual que otros diagramas y gráficos efectivos, un diagrama de flujo de datos puede transmitir visualmente información que sería complicada de explicar verbalmente, siendo accesibles tanto para audiencias técnicas como no técnicas, desde desarrolladores hasta directores. Los diagramas de flujo de datos han mantenido su popularidad a lo largo del tiempo. Sin embargo, aunque son muy efectivos para representar software y sistemas de flujo de datos, su uso se ha reducido en la actualidad para visualizar software o sistemas que son interactivos en el tiempo real u orientados a bases de datos. Representaciones de diagramas de flujo de datos. El inicio es un óvalo que se utiliza para el inicio y el fin del proceso. El proceso es el rectángulo, las actividades o acciones. Las decisiones son los rombos, que pueden tener múltiples caminos. Y las flechas, que son la dirección del flujo de información. Es como lo que vimos en nuestros diagramas de flujo. Algoritmo. El algoritmo tiene un origen árabe y proviene del nombre del matemático Al-Khwarizmi. Un algoritmo es simplemente una secuencia de pasos ordenados que se siguen para resolver un problema. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, y así sucesivamente hasta llegar a resolver el problema de manera ordenada. Por tanto, un problema puede resolverse de diversas maneras. Por ello existen múltiples algoritmos que pueden solucionar un mismo problema, cada uno con ventajas y desventajas. Algunos pueden tardar más tiempo en encontrar una solución, mientras que otros consumen más memoria. Hay que recordar lo que vimos en la unidad número 3, en la que hablamos un poco de la lluvia de ideas. Entre más ideas, más soluciones, más respuestas, más preguntas. Para eso nos va a servir esa información para poder tener múltiples algoritmos que puedan solucionar un mismo problema, cada uno con ventajas y desventajas. Las computadoras, al igual que los seres humanos, emplean diferentes lenguajes llamados lenguajes de programación. Ya
que indican qué instrucciones ejecutar. Un algoritmo implementado en un lenguaje de programación se llama programa. Todo el software que usamos a diario, como sistema operativo, el Windows, Mac, el iPhone, el Linux, etcétera. Aplicaciones informáticas como Word, PowerPoint, Excel y navegadores como Chrome, Firefox, Explorer, etcétera, son algoritmos implementados a través de lenguajes de programación. Las características esenciales de un algoritmo no dependen de las capacidades de un lenguaje de programación ni de una computadora específica. Los algoritmos son fundamentales en el pensamiento computacional, ya que representan soluciones a nivel conceptual dentro de un proceso de solución de problemas. Pensar algorítmicamente implica en un componente creativo importante, pero esto no es suficiente por sí solo. Para crear y entender algoritmos de manera efectiva se requiere desarrollar una serie de habilidades clave que complementen el proceso creativo. Estas habilidades incluyen la capacidad de descomponer problemas complejos en partes más manejables, identificar patrones, aplicar soluciones genéricas y adaptables y optimizar la eficiencia, tanto en términos de tiempo como de recursos. Además, es esencial ser capaz de interpretar y analizar resultados para garantizar que el algoritmo funcione claramente y cumpla con los objetivos planteados. ¿Cuáles son los pasos para realizar un algoritmo? Bueno, analizar el problema, especificar un problema en forma precisa, encontrar los pasos básicos adecuados para resolver un problema, construir el algoritmo correcto para un problema dado utilizando los pasos básicos, pensar en todos los posibles casos particulares y normales de un problema y mejorar la eficiencia de un algoritmo. Complementando lo anterior, la resolución de problemas está fundamentada en activar la curiosidad, el descubrimiento y la exploración. Esta resolución se define como la adquisición de modelos de pensamiento a partir de construcciones declarativas y procedimentales. Representaciones de algoritmos. Los algoritmos pueden presentarse de distintas maneras, como un lenguaje natural, un diagrama de flujo, pseudocódigo y lenguajes de programación. Aunque el lenguaje natural puede ser ambiguo y extenso, los diagramas de flujo y el pseudocódigo ofrecen una representación más estructurada y clara. Estas formas evitan la ambigüedad del lenguaje natural, proporcionando descripciones más precisas. Además, son independientes de cualquier lenguaje de programación, lo que facilita su comprensión. Por estas razones, el enfoque en diagramas de flujo y pseudocódigo es preferible para la representación y análisis de algoritmos. El lenguaje natural se describe en palabras cotidianas y es útil para explicarlo a personas no técnicas. Sin embargo, puede ser ambiguo o largo. Los diagramas de flujo son la representación visual de cada paso del algoritmo por medio de símbolos que representan las operaciones ejecutadas sobre los datos. Hay símbolos aceptados como el estándar a partir de las propuestas de organizaciones como el ANSI y la ISO. El pseudocódigo es una descripción informal de alto nivel de un algoritmo que utiliza las convenciones de un lenguaje de programación real. El pseudocódigo está diseñado para que el lenguaje sea leído por un humano. Además, omite detalles que no son esenciales para su comprensión. Por ejemplo, el tipo de variables y la implementación de algunas funciones. Estructuras de control algorítmico. Las estructuras de control algorítmico y programación permiten tomar decisiones y ejecutar diversas opciones en la creación de programas, facilitando al usuario el manejo de aplicaciones. Estas estructuras se representan a través de diagramas de flujo, pseudocódigo o diagramas Nash-Schneiderman. El diagrama de flujo emplea figuras geométricas y flechas para ilustrar gráficamente la secuencia de instrucciones, las que ya vimos previamente. El pseudocódigo utiliza un lenguaje natural. El pseudocódigo, como dijimos, utiliza un lenguaje natural que sirve de puente hacia los lenguajes de programación, generalmente en idioma inglés. Y los diagramas Nash-Schneiderman combina elementos de diagrama de flujo y pseudocódigo mediante rectángulos y cuadrados.
Es decir, va a combinar figuras con lenguaje de pseudocódigo. Los tipos de estructuras. Las estructuras de control manejan tanto datos simples, numéricos, alfanuméricos y lógicos, como datos estructurados, arreglos, registros, archivos y apuntadores. Además, estas estructuras operan con variables que se pueden clasificar por su contenido, numéricas, lógicas y alfanuméricas, o por su uso como acumuladores y contenedores, como acumuladores y contadores. La ejecución de las estructuras se realiza de acuerdo a constantes definidas, lo que se asegura la correcta funcionalidad de los programas. ¿Cuáles son los tipos de estructuras? Las estructuras secuenciales, que son la estructura más sencilla. El término secuencial se refiere a una estructura en la que las sentencias se ejecutan una tras otra. Este tipo de estructura se comienza con la entrada, se realiza un proceso u operación y finalmente se produce una salida. Las estructuras de selección permiten expresar las decisiones que se toman durante la resolución de un problema. En este tipo de estructuras se emplea una expresión lógica para evaluar una condición. Esta condición se representa en el diagrama de flujo con un rombo. En el pseudocódigo se utilizan las palabras sí, entonces, si no, fin, sí. Y las estructuras repetitivas, también conocidas como interactivas o bucles, son herramientas que permiten resolver problemas mediante un conjunto de instrucciones que se repiten según las necesidades del algoritmo. Estas estructuras deben utilizarse cuando se conoce el número de veces que se repetirá un bucle. Los bucles son aquellos que se repiten en secuencia de instrucciones un número específico de veces, mientras que la interacción se refiere a la repetición de la ejecución de una secuencia de acciones. Lenguajes de programación. En el lenguaje de la informática, un lenguaje de programación se define como un conjunto de instrucciones diseñado para crear otros programas informáticos. Su denominación proviene del hecho de que se trata de un lenguaje formal, elaborado para estructurar algoritmos y procesos lógicos que posteriormente serán ejecutados por un ordenador o sistema informático, lo que permite gestionar su comportamiento físico y lógico, así como su interacción con el usuario. ¿Cuáles son los tipos de lenguaje? El lenguaje de bajo nivel y lenguaje de alto nivel. El de bajo nivel son lenguajes de programación diseñados para un hardware específico, lo que significa que no se puede trasladar o utilizar en otros ordenadores. Estos lenguajes maximizan el rendimiento del sistema para el cual fueron creados, pero no son aplicables a otros. Por ejemplo, el sistema operativo del iPhone. Este sistema operativo o de la Mac, la computadora Mac de Apple, no se pueden instalar a otro equipo porque son diseñados específicamente para el equipo iPhone, el celular iPhone y para la computadora Mac. Estos sistemas operativos no funcionarían en algún otro equipo. A eso se refiere que fueron creados específicamente para ciertos tipos de ordenadores, pero no son aplicables a otros. Lenguajes de alto nivel. Esos lenguajes están diseñados para ser más universales, lo que les permite funcionar independientemente de la arquitectura del hardware. Pueden utilizarse en la variedad de sistemas y se dividen en lenguajes de propósito general y de propósito específico. ¿Cuáles son los lenguajes de programación de bajo nivel? Bueno, el código binario, que es el más básico, utilizado únicamente los números 1 y 0 para representar el todo y el nada, respectivamente. Este código binario es el lenguaje en el cual entiende nuestra computadora. Si somos curiosos, vamos a investigar un poco del código binario, vamos a entender que se pueden hacer operaciones matemáticas, sumas, restas, divisiones, multiplicaciones, que podemos hacer combinaciones para poder crear números, para poder crear palabras. Todo lo que vemos en nuestra pantalla está elaborado a base de código binario. Lenguaje ensamblador. Es un poco más complejo. Los códigos que utilizan no son descifrados directamente por el ordenador, lo que significa que deben ser convertidos al lenguaje de máquina para que la computadora pueda comprender las órdenes que intentamos transmitirle. Este tipo de lenguaje está muy relacionado con el hardware y requiere herramientas especializadas para su conversión a otro lenguaje.
Y el lenguaje máquina. Este lenguaje es fundamental ya que es el código mediante el cual se envían instrucciones directamente a la máquina, comunicando de manera literal todas las tareas que deben realizarse. Está diseñado para ser interpretado directamente por el hardware de una computadora. Estas instrucciones son ejecutadas por la CPU, Unidad Central de Procesamiento, lo que permite a los usuarios interactuar con la máquina a un nivel fundamental, controlado así su operación. Esta temática hay que leerla un poco más porque es un poco más específica a la programación. Los lenguajes de programación de alto nivel han facilitado la comprensión de cómo dar instrucciones a la computadora, ya que incorporan palabras familiares para los humanos. Las utilicemos generalmente en inglés, por eso también es muy importante conocer un poco de inglés si queremos programar, porque todo programa en la programación está basado en el idioma inglés. Por ejemplo, el Java, el Ruby, el C++, el PHP, el Python, el Perl, Visual Basic, JavaScript, el Go. Conclusión. En esta unidad hemos visto cómo los métodos, técnicas y diagramas de flujo ayudan a descomponer y visualizar problemas de forma clara. Además, los elementos para modelar soluciones algorítmicas proporcionan una estructura lógica para resolver problemas de manera eficiente. Finalmente, los lenguajes algorítmicos y de programación permiten traducir estos algoritmos en código ejecutable, facilitando la creación de soluciones tecnológicas. Esta unidad proporcionó una base sólida para el diseño y la implementación de soluciones informáticas, promoviendo el uso eficiente de herramientas digitales en el ámbito de la cultura digital. Por último, no te olvides de visitar nuestro portal de la Ubegro, nuestro campus virtual, participar en el foro 4, el rol de las herramientas digitales y los lenguajes de programación en la solución de problemas con la pregunta, ¿cómo crees que las herramientas digitales, los diagramas de flujo y los lenguajes de programación van a ayudarnos a resolver problemas de manera más eficiente? Realiza la autoevaluación, está diseñada a 10 preguntas muy sencillas que puedas resolver porque vimos la información en nuestra unidad número 4. Realizar las actividades, la creación de un diagrama de flujo sencillo, realizar un diagrama de flujo en Lucidchart y el código web para un Hola Mundo en programación muy sencillo, donde te dejo las indicaciones en el material en nuestro campus virtual. Esta es parte de la bibliografía. Recuerda participar. Estamos en la plataforma, escríbenos un mensaje, participa en los foros, comenta, yo estaré pendiente de atender tu solicitud. Recuerda, yo soy tu docente, la ingeniera Arely Torres García. Que tengas muy buenos días, muy buen día. Muchas gracias por tu atención.